10 minutos, vamos a grabar. Entonces, vamos a empezar con el diseño. Las ecuaciones son las mismas que habíamos visto anteriormente. ¿Me escuchan? Porque yo los veo por allá, que están hablando por celular, pero Sí, no sé. estamos. RR, señor, firme. RR dijo allá el RRR, bueno. Entonces, El QTH. UTH, bueno. Decimos que las pérdidas, uy, ese color está muy feroz. Las pérdidas por fricción, esta ecuación ya la hemos visto muchas veces, está como el gradiente al cuadrado, la viscosidad por el tiempo de retención sobre el peso específico. El gradiente dijimos que es 15. Alguien que me regale la viscosidad y el peso específico a 20 grados, que fue la misma que usamos por allá en floculación o en donde hayamos usado eso. Si no hay nadie, pues yo utilizo una que tengo acá porque necesito. Estamos. La viscosidad es 7,029 por 10 a la menos 4. No. No, 296 por 10 a la menos 4. 1,96 por 10 a la menos 4. Esa sí es. ¿Alguien? ¿Hay alguien en clase? Ya un momento. Ah, bueno, disculpe. A mí me da 0,0278. $0,0278. Van dos. ¿Alguien más que esté de acuerdo con el valor? ¿O? Sí, dio ese valor. Ese valor fue que dio. Bueno, ya tenemos. Esa es la cantidad de pérdidas que deben ocurrir dentro del floculador, bueno, dentro del tanque de contacto, para que obtengamos un gradiente de 15. ¿Cómo se producen esas pérdidas? Hay dos formas. En el flujo horizontal se producen en los tramos rectos, que las llamamos pérdidas en los tramos rectos, más las pérdidas en las curvas. Las pérdidas en los tramos rectos está definido como, pues con la ecuación de Manning, que esa ya la vimos por allá hace muchos años, y dice que es igual a B por N sobre R a la 2/3 elevado al cuadrado por R sub R, que es la longitud de los recorridos. Y reemplazamos. Velocidad dijimos que es 0,1. El número de Manning, este es un tanque que está hecho en concreto, entonces el número de Manning es 0,013 sobre el radio hidráulico, es el área de flujo dividido entre el perímetro. Vamos a mirar acá el dibujito que teníamos por acá. No lo tengo en perfil, pero lo podemos hacer. Este tanque, esta era una vista superior, la vista lateral,
Pues va a ser, yo creo que sí la tengo por acá, venga, a ver. Una vista lateral, pero no. Acá más o menos, esta es la vista lateral, donde tenemos las siguientes dimensiones. Dijimos que nuestra altura de la lámina de agua son 5 metros. El espaciamiento entre tabiques lo sabemos, no lo sabemos, pero lo podemos calcular. De aquí esta gráfica lo puedo calcular. ¿Cómo calculo espaciamiento? El espaciamiento pues dijimos que son la longitud, son 12 metros la longitud sobre el número de recorridos. Entonces son 12 metros dividido entre 12 recorridos, que fue lo que nos dio. 10 recorridos, perdón. 1,2. Entonces, el espaciamiento me da igual a 1.2 metros. Que es la distancia que hay desde acá, por ejemplo, entre un tabique y el otro. Solo que estos son tabiques en concreto, no son tabiques ya en fibra de vidrio ni nada de eso, porque el tanque es grande. Entonces, acá, pues desde acá hasta acá, voy a tener 1.2 metros. El área de flujo, pues aquí de acuerdo a esto, pues es esto, por aquí el agua va a fluir. Y el perímetro es esto que está acá. Entonces, vamos a escribir la fórmula acá de área. Es igual a la altura por el espaciamiento en letras. Y el perímetro, pues va a ser 2 veces la altura más un espaciamiento. Acuérdense que el perímetro solo se incluye la zona que está en contacto con el agua, que está en contacto con una pared sólida o con algo sólido. En la superficie está con agua, no se incluye. Entonces esto mismo es lo que voy a escribir al otro lado, a la altura 5 metros por el espaciamiento 1,2. Y aquí son 2 por 5 metros, que es la altura, más el espaciamiento 1,2. Eso mismo es lo que voy a escribir al otro lado. Entonces 5 por 1,2 y lo voy a copiar acá para pegarlo al otro lado. Entonces el radio hidráulico va a ser igual al área 5 por 1,2 sobre el perímetro, que es 2 por 5 más 1,2, todo elevado a la 2/3, elevado al cuadrado por la longitud de los recorridos, que dijimos que son 120 metros. Acá lo voy. Entonces las pérdidas en los recorridos van a ser iguales a... ¿Cuánto, muchachos? Ingeniero, ¿qué es lo que es VN? V es la velocidad y N es el número de Manning. A mí me dio
0,000466. Bueno, vamos a esperar a alguien más. ¿Cuánto pedía? 0,000466. O también 4,661 por 10 a la menos 4. O igual. ¿Así? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Sí, señora. Sí. 0,00466. Bueno, ¿los demás qué opinan? Bueno, ahora me faltan las pérdidas en las curvas. Pues las pérdidas en las curvas van a ser la diferencia, la fricción menos en los tramos rectos, o sea, 0,0278 menos 0,0004661. ¿La pérdida de qué, ingeniero? Las pérdidas en las curvas. Ya les explico nuevamente qué se debe eso. Dice una pregunta, es que usted dijo ahí que la N era por el material, siempre se maneja el mismo material que es concreto, ¿cierto? 0,013. En este caso sí, en el tanque de contacto. Sí. Cuando vimos floculación hidráulica horizontal, dijimos que las placas eran en fibrocemento. En ese caso, para el fibrocemento, el número de Manning es de 0,011. Si las placas fueran, por ejemplo, en PVC, 0,009. Si las placas fueran en acero, 0. Bueno, cada material tiene un número de Manning diferente. Entonces, en este caso, es concreto 0,03. Bueno, alguien que me dé esta diferencia, 0,02 73. 273. Después del 3, ¿qué sigue? ¿Ah? Otro 3. Otro 3. Bueno. Esas pérdidas en las curvas se pueden representar con la siguiente ecuación. Señor, ¿alguien quiere decir algo? Sí, claro. Antes de que siga un poquito, le dije, es que yo no le entendí muy bien lo de dónde sacó el R. O sea, así nomás por encima una explicadita así rápido. El R, claro, no hay problema. El R está definido como el área sobre perímetro. Y ese lo saqué de acá, de un cálculo que hice por acá atrás. Que les mostré por acá que está el área y el perímetro. El área es lo que está aquí en amarillo, es esta zona. Es esta zona, es el área. Y el perímetro es esta distancia. El área entonces por eso es H por E, que en este caso 5 por 1.2, y el perímetro es 2H más E, que es 2 por 5 más 1.2. Esos son los valores que se usaron al otro lado. Los voy a llevar para allá nuevamente para que verifiquen que esos valores corresponden a lo que tenemos acá. Lo vamos a pegar por acá más chiquitico para que lo tengan pendiente ahí, que sepan de dónde fue que salieron esos valores. Esos valores son los que reemplacé acá en esta ecuación. No hicimos más. ¿Listo, Snyder? Sí, señor, firme, firme. ¿Me entendió? Gracias. Gracias.
Bueno, las pérdidas en las curvas se definen o se pueden calcular con la siguiente ecuación. Ay, ese color no. Las pérdidas en las curvas son iguales a 3 veces la velocidad en la curva al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el número de recorridos. Y de aquí voy a despejar la velocidad en la curva, que va a ser igual a 2 veces la gravedad por la pérdida en la curva sobre 3 por el número de recorridos raíz. Y reemplazo 2 por 9,8. No ocupo esa joda ahí. Vamos a escribirlo en otro lado. Entonces la velocidad en la curva va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que es 9,81, por las pérdidas en la curva que me dieron 0,02733 sobre 3 veces por el número de recorridos que me dieron 10. Entonces la velocidad en la curva va a ser igual a A mí me da 0,1336. Felice, ¿qué internet tiene que le trabaja tan bien? Puede mantener la cámara prendida, no le falla, se conecta de primero. ¿Qué red de internet tiene? Los datos del celular, ingeniero. ¿Los datos del celular? Sí, porque el internet está fallando. ¿Cuánto gasta por cada conexión? Es que como no los gasto, tengo acumulado lo de varios meses. Ah, ¿se puede acumular? No sabía. ¿Qué plan tiene luego? ¿De qué empresa? Movistar. Cuando usted no los gasta, se los dejan acumulados. ¿Cuánto paga? 25. ¿Y cuánto le dan de datos? No sé. Ah, bueno. Bueno, ¿alguien más? ¿Lo dejamos en 6 o lo subimos a 7? Porque sigue 1, 3, 3, 6, 9. Sí, a 7. Pues yo lo cambio, ustedes son los que mandan. Sí, hay que cambiarlo a 7. Siete. Listo. Velocidad es caudal sobre área, y el área en este caso es H por C. Ya les muestro que es el C, y de aquí voy a despejar C, y digo que C es caudal sobre H por la velocidad en la curva. El caudal dijeron que es 0,555 metros cúbicos por segundo sobre H, que son 5 metros, y por la velocidad, que es 0,1337 metros por segundo. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? El metros cúbicos se cancela con un metro cuadrado, la respuesta me da en metros, y los segundos con los segundos. Entonces voy a obtener que el valor de C va a ser en metros. C es, como estamos hablando de velocidad en curva y área en la curva, pues C es el espaciamiento que hay en la curva. Por acá sí está el dibujo. C sería esta distancia que hay desde acá
hasta acá. Ese es el valor de C. Y para los que no recuerdan, pues acá tenemos el valor de E. C es el espaciamiento entre placas, entre una placa y la otra. Y C es la distancia que hay entre la punta de la placa y el muro. ¿Por qué? Porque hay unas pérdidas, dijimos que las pérdidas son en los tramos rectos, que es cuando hace esto el agua, y las pérdidas otras es en las curvas. Entonces, eso es lo que estamos calculando en este momento, las pérdidas en las curvas. Bueno, ya las calculamos y de ahí estamos despejando el valor de C, que es la distancia que hay entre el muro y la punta de la placa. Que eso nos va a dar, ¿cuánto, muchachos? 0,8302. 0,8302 R. 0,83. 0,02 metros. Eso lo podemos redondear a 0,83 metros. Esa es la distancia que vamos a dejar entre el muro y la punta de la placa. Entonces, en nuestro diseño, pues ya casi todas las, bueno, ya con esto ya todas las dimensiones están definidas. Queda un tanque de 12 metros de largo por 12 metros de ancho, 5 metros de altura. Vamos a dejar 10 placas internamente ubicadas cada 1.2 metros. Y entre la placa y el muro se va a dejar una distancia de 0,83 metros. Eso es todo el diseño, eso es todo el ejercicio y con eso ya queda finiquitado el ejemplo del diseño de un tanque de contacto. Si tienen alguna pregunta, pues bienvenida. Y seguimos con el tanque de almacenamiento. ¿Cómo, o sea, yo esa C lo puedo volver a repetir? La última Pero, profe, que se me cerró y quedé en vez. No se preocupen, ya esperen, estoy guardando esta joda. ¿Cómo me dicen qué es lo que no entendieron? ¿Cuál paso? ¿Cuál fórmula? ¿Cuál qué? No, es que se me cerró y quedé en BC. Bueno, BC es la velocidad en la curva, que se calcula pues despejando esta ecuación anterior, que es la raíz de 2 veces la gravedad por las pérdidas en la curva sobre 3 veces el número de recorridos. Reemplazamos y da 0,01337. Para poder generar esa velocidad se logra es mediante un caudal dividido entre el área por donde fluye esa agua, que el área está dada como la altura de la lámina de agua por el espaciamiento que hay entre el muro y la punta de la placa o la punta del separador, y aquí despejamos C, que es caudal sobre el C pasa a multiplicar y el B sub C pasa a dividir sobre altura por B sub C, y reemplazando me da que el C son 0,83 metros. Que en la gráfica que teníamos acá es esta distancia el C, y el otro valor que hallamos de este ejercicio fue el 1.2, que es el espaciamiento entre placas. Ya con eso queda diseñado nuestro tanque con una longitud de 12 metros, un ancho de 12 metros, y un total de 10 placas internamente que van a estar separadas 1.2 metros. Ya. ¿Quieren mirar algo más? ¿Quieren que les muestre algo más? De lo que hayamos calculado, obviamente. Bueno, si no hay pregunta, entonces continúo.
Antes de continuar voy a llamar a Lista. Ingeniero, ahí cuando aplican el cloros, ¿utilizan eso para hacer para revolverlo o hacen lo de caída? No, el cloro se revuelve en el tanque de contacto, pero él ya viene, digamos, el cloro, como les expliqué hace un rato, está en unos cilindros que son está en fase gaseosa, se mezcla con agua y se forma el ion hipoclorito, y esa agua es la que se aplica en el canal que va de los filtros hacia el tanque de contacto. Se puede en un canal o en una tubería, algo así, ahí se aplica, y ya después de que pues, se aplica, ahí hay una pequeña mezcla, es lo que recomienda la teoría, una pequeña agitación, entonces puede ser una caída o dentro de un tubo, porque entre la tubería, como hay flujo turbulento, pues en la tubería hay buena agitación, entonces puede ser entre un tubo o puede ser en una caída, y ya después de ahí en adelante, pues en el tanque de contacto no hay mezcla, lo que se está haciendo es como el contacto, es decir, permitir que el cloro reaccione con la masa de agua y permita eliminar los microorganismos. O sea, solo se está dando un tiempo de contacto, ¿no? Y una pequeña agitación, pero esa agitación no es para que haya alguna reacción o algún crecimiento, como lo veíamos en floculación, que teníamos que darle una agitación para que hubiera unos choques y los coágulos crecieran. En este caso no. Simplemente es para darle tiempo para que el cloro reaccione con los microorganismos. Eso es todo, no es para más. Pero por eso se le coloca un gradiente tan bajito, para que simplemente se mantenga la mezcla. ¿Quedó respondida su pregunta? Sí, señor. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar? Mientras lo piensan, yo voy abriendo la lista de... Yo, ingeniero, Pregunte, tranquila, no se preocupe. sobre esa acá es que tuve problemas de conexión, no sé por qué el computador no me conectaba a la llamada, me tocó desde el celular al final, pero no sé, es acá qué significa lo del inicio. Uy, graves, usted se perdió lo más importante. Ay, profesor, tuve ese problema y no sé por qué me pasó eso. A todos nos pasó ese problema, eso fue... Bueno, ya regálame un segundo, vuelvo y explico ese tema de la casa. Si me esperan un momento, voy a